segunda mitad en Sobre la Tierra y tenemos una nueva edición de la columna El Lado C en la que escuchamos historias vinculadas al mundo de la ciencia contadas por sus protagonistas. Anécdotas que sucedieron trabajando a campo, en el laboratorio, en viajes, historias que no siempre llegan a un paper. En el Lado C de hoy vamos a charlar con María C. Martín, docente de la Cátedra de Ecología de la FAUBA e investigadora del CONICET. María se va a referir a sus aprendizajes en la gestión de residuos domésticos de la escala de FAUBA hasta la ciudad de Buenos Aires. Estuviste acá, María, un par de veces en el año, así que muchas gracias de nuevo por estar. Estamos con Santi en el estudio. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Un gusto estar de nuevo. Gracias por la invitación. Espectacular. Como para arrancar, ¿nos puedes contar un poco el marco de la historia que introducimos recién? Sí, la historia es sobre residuos, pero me parece que tiene más sentido entenderla si te cuento un poquito de mi background. Yo soy agrónoma de formación y toda la vida trabajé en la Cátedra de Ecología, que es donde al día de hoy, como vos decías, soy profesora, y yo empecé trabajando en ecología de pastizales, mucho con plantas. Ahí era compañera becaria, compañera de tu otro colega, de Pablo Roset. Él trabajaba en pastizales áridos y yo en pastizales húmedos. Y entonces, bueno, uno se formó, por supuesto. Yo aprendí de pastizales trabajando con gente que sabía un montón de pastizales y que tenían investigadores que tenían mucha trayectoria ya en eso, y entonces uno de alguna manera se va formando casi entre algodones, ¿no? Porque te van conduciendo, te van guiando, son referentes en el tema. Después pasé a temas más de la agricultura, pero también ahí por ahí de la mano más de Claudio Guerza, que también es un profesor de la facultad con muchísima trayectoria en eso. Entonces, bueno, siempre haciendo cosas dentro de un contexto muy cuidado, digamos. Y en algún momento, cerca del año 2008, ahí empieza esta historia. Yo no sé muy bien por qué, con el diario El Lunes creo que tuvo mucho que ver la irrupción de la carrera y sobre todo de los estudiantes de ciencias ambientales en la facultad cuando se abrió esa carrera, pero un poco también porque en la ciudad de Buenos Aires en particular empezaban a pasar cosas con la gestión de residuos sólidos urbanos, donde ya los residuos se empezaban a llamar residuos y no basura, y entonces se empezaba a gestionar de una manera diferenciada con un poco más de fuerza. Los cartoneros que nosotros conocíamos de por lo menos 10 años antes ya estaban teniendo como más notoriedad, se estaban asociando en cooperativas y demás, empezaban a tener más visibilidad, y acá en Buenos Aires se había armado, creo que debe haber sido pionera la ley de basura cero. Y entonces ahí, yo no sé muy bien por qué, pero en algún momento pensé que tenía ganas de empezar a hacer algo con la gestión de los residuos en la facultad, y entonces ahí conecté con José Parvelo, que dirigía en ese momento la licenciatura en Ciencias Ambientales, y le dije: che, José, ¿a vos te parece que los estudiantes ambientales se entusiasmarán con este tema? Y bueno, y sí, convocalos, qué sé yo, les mandé un mail, los invité, vinieron como 20, y empezamos a trabajar, y fue una cosa que nunca paró al día de hoy, 15 años después. Yo ahí tenía 40, ahora tengo 55, seguimos trabajando en eso. Y ahí la verdad que era de golpe haber dado un paso a un tema donde yo, que se suponía que era la más vieja, la que debería ser un referente, estaba aprendiendo con los estudiantes. Es decir, no teníamos la menor idea de nada de ese tema, era toda una novedad, había muchas ganas de aprender, teníamos todos muchas ganas de aprender, e íbamos juntos, y además los estudiantes, por supuesto, rápidamente tenían ganas de hacer sus trabajos finales, sus tesis en eso. ¿Quién los iba a dirigir? No, uno viste, era todo, no había una persona, un grupo de gente así con mucha trayectoria que los pudiera contener y tener en algodones como yo había sentido que había sido formada. Todo lo contrario, una locura. Y ahí en esa locura viene un poco el contexto de la anécdota finalmente, que es que en algún momento nosotros dijimos, bueno, sí, tenemos que aprender de esto para salir a contarlo, instalar esta preocupación en la sociedad de la gestión de residuos y de toda la cantidad de residuos que producimos. Tenemos que aprender a hacerlo nosotros, a gestionarlo. Bueno, para gestionarlo bien en la facultad, ahí teníamos el aval de las autoridades, era Lorenzo Basso decano en ese momento, con mucha receptividad a lo que proponíamos.
Bueno, Lorenzo, mirá, lo primero que tenemos que hacer es medir la basura que generamos, la cantidad de residuos que generamos en la facultad. ¿Nos das permiso para eso? Pero por supuesto, están los chicos, David y Hernán, que manejan el batán, ellos hacen toda la recolección, hablen con ellos, coordinen, van a tener el ok. Bueno, la verdad que muy buena predisposición había, era algo novedoso, que lo sentíamos muy bienvenido. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a medir, armamos un pequeño diseño con los estudiantes, vamos a ir cátedra por cátedra, bolsas, etiquetas, marcador indeleble, nos subimos algunos al batán, empezamos a ir por algunas cátedras para ponerle la etiqueta de qué cátedra venía la facultad. Para el que no la conoce, tiene como todos sus edificios y pabellones distribuidos en un campus muy grande, entonces había que ir poniendo de dónde venía cada cosa, y yo creo que los acompañé a los estudiantes en 2 o 3, y después me fui a donde iba supuestamente a procesar en la cátedra de ecología y en el IFEBA, donde yo trabajaba, todo eso, que dije, bueno, vamos a ver dónde consigo una balanza medio grande, ¿no? Yo no sé qué pensé en ese momento, la verdad. La cuestión es que en algún momento vinieron los chicos que siguieron el recorrido, se trajeron, como para que te des una idea, yo creo que eran como 400 o 500 kilos de residuos. Eran 800 bolsas de basura, porque eran así, bolsas negras con todo mezclado. Yo dije, acá me matan, me echan, bueno, ¿qué hago? No sé qué pensé. Obviamente que iba a ser un montón de basura. Bueno, por suerte Claudio Garza había construido hacía poquito unos invernáculos semicirculares que estaban como en el medio del campito donde hoy está el edificio donde yo trabajo, que lo conocen como el edificio nuevo del IFEBA. Y ahí estaba, fue increíble, fue como que caí parada, porque estaban los invernáculos montados, cerrados, hacía frío, yo creo que era el mes de mayo o junio del 2008, ya estaban unas mesadas instaladas de hierro, y ahí y no había plantas, no había ningún experimento todavía puesto. Entonces estaba todo libre. Bendecidas. Vamos, como, claro, estaba todo como para llevar una balanza, un montón de bandejas y empezar a clasificar, porque nosotros esos residuos los queríamos no solo pesarlos, sino que queríamos clasificarlos. Es decir, qué era reciclable, no reciclable, plástico, papel, restos de comida, todo queríamos saber. Había muestras, restos de experimentos, de todo. Y así fue que, por supuesto, tardamos como 4 o 5 días en procesar todo eso. Por suerte hacía frío, por suerte se estaba en el medio del campo, alejado, nadie tenía un experimento ahí porque empezó a haber olor en algún momento. Y así que bueno, esa fue un poco la historia, que nos metimos con un nivel de inconsciencia fenomenal, y yo la recuerdo siempre esa anécdota con mucho cariño. Teníamos que armar turnos de voluntarios que casi sin solución de continuidad nos íbamos turnando para separar y pesar. Se ponían barbijos los chicos, que en ese momento era una cosa muy rara de usar, por supuesto guantes, y ahí procesábamos y separábamos y pesábamos y registramos todo, y fue el primer dato que tuvo la facultad, no sé si el primero y el último de generación de residuos. Y bueno, fue el comienzo de una cosa que hoy, 15 años después, es una línea importantísima de trabajo para mí y para un equipo enorme de gente en la facultad. Hay mucha gente que está trabajando con residuos, afortunadamente, y muchos graduados, muchos ambientólogos que en su proyección profesional se dedicaron a trabajar en cosas de gestión de residuos. Así que fue lindísimo. Y fíjate una cosa, que si querés la frutilla del postre, en agosto de este año, creo, por primera vez nosotros, desde un convenio de vinculación que tenemos desde la facultad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos un muestreo que fue el equivalente que hicimos en la facultad, pero para toda la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por supuesto, ahí lo hicimos bajo normas IRAM, todo armado con 7 reuniones con la gente de la Secretaría de Higiene Urbana, con la gente de SEAMSE, no todo muy acordado, con la gente de las empresas prestatarias, coordinando camiones, llegadas,
haciendo los muestreos al azar. Trabajamos ahí en la estación que tiene SIAMSE, una estación de transferencia en colegiales, y estuvimos, creo que a lo largo de ese muestreo, muestreamos unos 2.000 kilos de residuos, como para que te des una idea, que fue la muestra para toda la ciudad de Buenos Aires, y que no es tan distinta de la muestra de 400, 500 kilos que hicimos en la facultad, de una manera totalmente improvisada, pero bueno, muy corajuda. Así que bueno, yo me reía cuando hacíamos eso este año ahí en SIAMSE, no podía dejar de acordarme, porque hay algunos que estaban ahí, que son los que estaban como estudiantes y ahora ya son profesionales con mucha trayectoria, que siguen trabajando residuos y seguimos trabajando en este equipo. Espectacular. Qué bueno. Acá, cuando estabas mencionando residuos en general, cuando estuviste en la radio otras veces, hablamos, por ejemplo, no sé, aceites, áridos. ¿Nos querés contar algunos otros que te haya trabajado? Sí. En realidad los residuos, bueno, nosotros los residuos son, que en este caso eran sólidos, es decir, ahí aceite vegetal usado, que es lo que conversamos la vez pasada cuando estuvimos, no entraba, si bien es un residuo domiciliario, pero también trabajamos con residuos áridos, y esas corrientes de residuos, por ejemplo, las que procesamos, que eran para la ciudad, que eran las mismas que procesamos en la facultad, vos te podés encontrar con corrientes de residuos reciclables, con corrientes que ahí tenés papel, metal, vidrio, cartón, todas esas corrientes, y que son aprovechables industrialmente, ¿no? Se pueden reciclar y valorizar, pero también con la corriente de lo que son orgánicos, ¿no? Que es técnicamente se le dice la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Alguna vez por ahí escuchaste la sigla FORSU. Que ahí eso se aprovecha y se está aprovechando cada vez más para compostaje, que es una forma de generar una enmienda para los suelos, y en eso estamos trabajando. En esa, por ejemplo, en esa fracción estamos trabajando mucho con Verónica Pierini de la Cátedra de Edafología, con Nadia Maceo también de la Cátedra de Ecología, y con más gente del equipo. Estamos con un proyecto muy lindo de ciencia ciudadana, que también fue una manera de innovar y de tener como un socio ahí medio estratégico al ciudadano que composta, y que entonces lo podemos investigar, conocer sus motivaciones, conocer las dificultades que encuentra, un poco por qué lo hace. Incluso como parte de ese proyecto les pedimos muestras de compost, de lo que ellos consideran el compost terminado, y entonces estamos desarrollando la propia facultad capacidades o mejorando las capacidades que ya había para, por ejemplo, medir la calidad de ese compost, los parámetros que hace muy poquitos años tiene una normativa de SENASA con la que uno puede usar de punto de referencia, ¿viste? Y es como un tema, los residuos o las distintas corrientes de residuos, y en este caso la transformación del orgánico en compost en particular, que está en pleno desarrollo, ¿viste? Claro. Entonces es muy importante y hay mucho para hacer. Tremendo. Imagino que esto te dejó aprendizajes grosos, ¿no? ¿Te gustaría resaltar algún aprendizaje de la experiencia puntual? Sí, mira, yo cuando pensaba, justo cuando me invitaron hace unos días a esto, la verdad que pensaba, hay un montón de aprendizajes, pero si tuviera que decirte quizás el más importante, es que es animarse, es escuchar el corazón, escuchar la pasión con lo que uno vibra, estar ahí con el oído muy atento a las cosas que a uno lo hacen vibrar, que a veces no son exclusivamente las que se espera que a uno lo hagan vibrar, ¿no? Porque a mí me encantan las otras líneas de trabajo que tengo y las disfruto muchísimo, que son las más tradicionales o con las que yo me formé y las que se esperaba que yo siguiera, pero yo tuve como disponibilidad, ¿viste? Como una disponibilidad de espíritu, de ánimo, de cabeza y de corazón para abrirle la puerta a algo que evidentemente me estaba interpelando, como dicen ahora, y me parece que hay que animarse, que aunque sea algo nuevo, algo que parezca desafiante, algo que es muy remar contra la corriente, me parece que, bueno, cuando es tan fuerte, no hay que dejarlo pasar. No sé qué hubiera sido mi vida sin eso, Sebastián, sin esa... No, la verdad que es una
una parte muy linda del trabajo que hago, que disfruto muchísimo. María, espectacular. Muchas gracias por estar de nuevo en Sobre la Tierra. Y la verdad que lo que nos contaste, aparte de toda la historia, lo del compost también nos entusiasma, así que seguramente estemos hablando el año que viene. Pero por supuesto, con mucho gusto. Gracias por estar una vez más. Vamos a un corte y volvemos con más Sobre la Tierra.